Dicen que el 87% de las personas, alguna vez en su vida, sienten la mirada fija de alguien cuando creen estar completamente solos. ¿Te ha pasado? Esa sensación de incomodidad, como si un par de ojos invisibles atravesara la oscuridad para posarse en ti, aunque no haya nadie alrededor. Hola, soy quien te acompaña esta noche, y hoy, en la habitación 13, quiero que escuches con atención una historia que, quizá, te hará mirar 2 veces tu propia ventana antes de dormir. Porque lo que estás a punto de escuchar sucedió de verdad. Y si cierras los ojos un momento, es posible que también empieces a sentir que alguien ya te está observando. Todo comenzó con Clara, una mujer común, de vida rutinaria, acostumbrada al silencio de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Vivía sola, en un tercer piso que para ella siempre había sido un lugar seguro, casi una fortaleza. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, lo vio. Al principio, fue solo un reflejo extraño en el vidrio. Una sombra estática, alta, de hombros angostos, completamente quieta frente a su ventana. Clara se incorporó, pensando que era algún vecino, alguien que quizás se había equivocado de edificio. Pero entonces se dio cuenta de algo perturbador. Estaba en un tercer piso. No había balcón. No había escalera de emergencia. No había forma humana de que alguien pudiera estar parado ahí, mirándola fijamente. ¿Tú qué harías si en medio de la oscuridad vieras una figura inmóvil, pegada a tu ventana, en un lugar donde nadie debería estar? Clara reaccionó como lo haría cualquiera. Se cubrió con la sábana, como si ese pedazo de tela pudiera protegerla de lo imposible. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la silueta ya no estaba. Podría haber sido un juego de su mente cansada, o eso intentó convencerse, pero al día siguiente, a la misma hora, lo volvió a ver. Esa figura, ese contorno humano, esa sombra que parecía esperar, paciente, justo frente a la ventana. Y así comenzó todo. Clara empezó a obsesionarse. Corrió las cortinas, cerró las persianas, incluso trató de no mirar hacia el vidrio cuando la noche caía. Pero aún sin verlo directamente, sabía que estaba ahí. No escuchaba golpes, no había ruidos de pisadas, solo esa presencia muda que parecía suspenderse en el aire, tan cerca y tan lejos a la vez. Y aquí quiero preguntarte algo a ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba al otro lado de tu ventana? ¿Alguna vez pensaste en lo fácil que sería para alguien quedarse ahí, observando sin que tú lo notes? Clara empezó a tener pesadillas. Soñaba con el reflejo de ese hombre. Soñaba con unos ojos que no podía describir, porque nunca los había visto claramente, pero los sentía. Eran ojos vacíos, sin párpados, eternamente abiertos, esperando algo de ella. Hasta que una noche la figura se movió. No fue un movimiento brusco, no. Fue lento, calculado. La sombra no desapareció como antes. Esta vez levantó un brazo, muy despacio, hasta que la mano se posó sobre el vidrio. Clara, paralizada, sintió que le faltaba el aire. La silueta no trataba de entrar, no intentaba romper el cristal. Solo dejó la mano apoyada, como si esperara una señal. Y entonces, por primera vez, Clara lo escuchó. Una voz seca, lejana, apenas un susurro que atravesó el vidrio sin necesidad de romperlo. «Invítame a entrar». No fue una petición, fue una orden disfrazada de súplica. Clara corrió hacia la cocina, temblando, buscando cualquier cosa para defenderse. Pero cuando volvió, la figura había desaparecido. Al día siguiente, no pudo dormir, no pudo comer, no pudo concentrarse en nada más. Porque en el fondo lo sabía, eso no era un hombre, no era un intruso común, no era de este mundo. Las noches siguientes, la escena se repitió. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma postura, y siempre con esa frase, repetida en el umbral de lo imposible. «Invítame a entrar». ¿Tú lo harías? ¿Le abrirías la puerta a algo que no entiendes? ¿Hasta dónde llega tu curiosidad antes de convertirse en miedo? Clara trató de ignorarlo, pero pronto el fenómeno se hizo más agresivo. La silueta comenzó a aparecer incluso cuando las luces estaban encendidas. Y aunque cerrara los ojos, podía sentir su figura al otro lado del cristal, inmutable, esperando pacientemente, hasta que una noche decidió reunir valor. Esa noche, Clara tomó su celular y grabó un video. Quería pruebas de que no estaba perdiendo la cordura. Abrió ligeramente las cortinas y ahí estaba él, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Su respiración se agitó, sus manos temblaban, y entonces, como si supiera que estaba siendo grabado,
La figura inclinó lentamente la cabeza, casi como un gesto burlón. El celular se apagó de inmediato, la batería drenada como si algo la hubiera consumido de golpe. La mujer gritó, arrojó el teléfono, cerró las cortinas de golpe y se acurrucó en la cama, con la sensación de que ya no había marcha atrás. Esa noche, el susurro se escuchó más claro que nunca. Invítame a entrar, solo una vez. Clara jamás abrió la ventana, pero la figura tampoco se fue. Los vecinos comenzaron a notar su deterioro. Ojeras marcadas, piel pálida, mirada perdida. Nadie entendía lo que pasaba. Y aquí viene lo más perturbador. Una de las vecinas, intrigada por los gritos nocturnos de Clara, decidió acercarse a su ventana una madrugada. ¿Adivina qué vio? Ella también lo vio. Un hombre alto, inmóvil, mirándola desde el tercer piso. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al describirlo, dijo algo que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, como si su cara hubiera sido borrada. Clara desapareció días después. La policía entró a su apartamento y lo encontró intacto, sin señales de violencia. La cama estaba tendida, la comida servida en la mesa, el celular sobre la mesita de noche con la batería llena. Lo único extraño era la ventana. Estaba abierta de par en par, y nadie volvió a ver a Clara. Ahora dime tú, ¿seguirás pensando que tu ventana es solo una simple abertura al exterior? ¿Estás seguro de que, al otro lado del vidrio, no hay alguien esperando pacientemente a que lo invites a entrar? Porque dicen que ese hombre nunca se marcha, solo cambia de víctima. Y si esta noche, mientras intentas dormir, llegas a notar una sombra quieta frente a tu ventana, no lo mires directamente, no le respondas, no pronuncies una sola palabra, porque si lo haces, si lo invitas, él entrará y ya nada podrá sacarlo de tu vida. Dicen que la noche de Halloween es solo un juego, una excusa para disfrazarse y reír entre máscaras. Pero, ¿te has preguntado qué ocurre realmente cuando la oscuridad cae y las calles se llenan de sombras? Cada año hay quienes no regresan de la fiesta, otros sí lo hacen, pero nunca vuelven a ser los mismos. Esta noche escucharás confesiones prohibidas, relatos que no aparecieron en los periódicos, historias que nunca fueron contadas, hasta ahora. La casa que nunca existió. Relato de un conductor, 2005. Halloween era el peor día para trabajar como repartidor nocturno. El tráfico estaba colapsado, la ciudad llena de personas disfrazadas, borrachos que se cruzaban sin mirar, y niños corriendo como sombras por todas partes. Ya estaba cansado cuando recibí un pedido extraño. Una dirección que nunca había escuchado. El GPS marcaba la ruta, pero conforme me acercaba, las calles parecían volverse más oscuras, más silenciosas. No había farolas, ni ruidos de fiesta, ni un solo automóvil. Solo mi carro avanzando lentamente entre casas abandonadas. Finalmente llegué. La casa era enorme, victoriana, con la pintura desgastada y ventanas tapadas con tablones viejos. Lo más raro fue que, justo al bajar, la puerta se abrió sola, como si alguien me estuviera esperando. Dejé la bolsa con la comida en el umbral y grité el nombre del cliente. Nadie respondió. Entonces lo escuché. Pasos lentos, pesados, que se arrastraban en el interior. Un crujido de madera, como si algo enorme caminara hacia mí. Me quedé paralizado, y luego una voz, ronca, susurrante, dijo mi nombre. No el nombre de la aplicación, mi nombre real. Solté la bolsa y corrí hacia el carro. Arranqué tan rápido que casi choqué con el poste más cercano. Esa noche no dormí. Lo reporté en la aplicación. 2 días después me contestaron que esa dirección no existía. No me quedé tranquilo. Fui por mi cuenta, convencido de que había habido un error. Pero lo que encontré fue aún peor. El lugar estaba vacío, convertido en un lote baldío lleno de maleza y escombros. No había ni rastros de cimientos. Sin embargo, juraría que aún escuchaba mi nombre, arrastrado por el viento, como si esa voz hubiera quedado atrapada allí, esperándome para regresar.
La llamada sin número. Confesión anónima. 2012. Tenía 19 años y estaba sola en casa aquella noche de Halloween. Mis padres habían salido a una fiesta de disfraces. Yo me serví un vaso de vino, puse música y encendí unas velas para crear un ambiente tranquilo. El teléfono sonó. En la pantalla, un número desconocido. Contesté. Al principio no escuché nada, solo una respiración pesada. Luego, una voz grave, lenta, me susurró. «No abras la puerta». Me reí pensando que era una broma de algún amigo. Colgué. 10 minutos después volvió a sonar. Contesté de mala gana y la misma voz insistió, esta vez más fuerte. «No abras la puerta, aún no es el momento». El corazón comenzó a latirme más rápido. Revisé las cerraduras, apagué la música y me quedé en silencio. Entonces alguien golpeó la puerta. Unos golpes lentos, profundos, constantes. Mi celular vibró en la mesa. Contesté temblando. «No abras», rogó la voz. «Todavía no». No lo hice. Me quedé quieta, paralizada, mientras escuchaba pasos recorrer el exterior de la casa, lentos, arrastrando algo metálico contra las paredes. El sonido de uñas largas o de un cuchillo rozando la superficie. Finalmente los golpes cesaron. Pasaron horas hasta que me atreví a dormir. Al día siguiente llamé a la compañía telefónica. No había registro de llamadas a mi número esa noche, como si nadie me hubiera marcado. Y sin embargo, a veces, aún recibo llamadas en la madrugada. Siempre sin número. Siempre con la misma voz que ya no me advierte, ahora me dice, «Pronto abrirás». El niño en la ventana. Relato de una enfermera, 1994. El hospital donde trabajaba era pequeño, y aunque siempre resultaba un lugar silencioso en Halloween, aquella noche el silencio parecía antinatural, sofocante. Los pasillos estaban más fríos de lo normal, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas, aunque sabía que estaban selladas. Mientras revisaba expedientes, escuché una risa infantil, aguda, que me erizó la piel. Me levanté y lo vi, un niño disfrazado de esqueleto, de pie al final del pasillo. Tenía la cara cubierta con pintura blanca y ojos negros hundidos. Me sonrió. Luego salió corriendo hacia el área de pediatría. Pensé que era el hijo de algún paciente y lo seguí. Cada vez que doblaba una esquina, él ya no estaba. Hasta que lo vi inmóvil, frente a una ventana en el cuarto 306. Abrí la puerta con rapidez, pero dentro no había nadie. El cuarto llevaba cerrado 3 años. La ventana estaba cubierta de polvo, pero en el vidrio podían verse huellas pequeñas de manos, marcadas desde adentro. De pronto, justo al lado de mi oído, escuché una risa corta, como si alguien invisible se burlara de mí. Salí corriendo. Al día siguiente pregunté a mis compañeras. Todas negaron haber visto niños esa noche, pero una de ellas, pálida, me susurró. Ese cuarto, un niño murió allí un Halloween, hace mucho. Se arrojó desde la ventana. Siempre regresa buscando compañía. Esa misma noche, al terminar mi turno, volví a pasar por el pasillo, y lo vi otra vez reflejado en el vidrio, el mismo niño, riendo, aunque detrás de mí ya no había nadie. La máscara en el sótano. Testimonio anónimo, 2020. Halloween en pandemia. Todo cerrado, sin fiestas, sin niños pidiendo dulces. El aburrimiento me llevó con mis amigos a explorar la vieja casa de mis abuelos. El sótano siempre había estado prohibido, pero esa noche bajamos. El aire era pesado, húmedo, con olor a moho y madera podrida. Entre las cajas llenas de objetos olvidados, encontramos algo envuelto en una tela negra. Era una máscara, horrible, con dientes amarillos, retorcidos y ojos hundidos, como si hubiera sido hecha con carne seca. Uno de mis amigos se la puso para asustarnos. Al principio reímos, pero en segundos comenzó a gritar y a convulsionar. Intentamos arrancársela y no podíamos. La máscara parecía fusionada con su piel. Cuando al fin logramos quitársela,
Su rostro estaba cubierto de marcas profundas, como mordidas. Nunca volvió a ser el mismo. Empezó a hablar solo, a reír en medio de la noche, y juraba escuchar voces que lo llamaban desde el sótano. Lo peor es que no fue solo él. Desde esa noche todos los que tocamos la máscara compartimos la misma pesadilla. La máscara colgada en la pared, mirándonos con sus ojos vacíos, esperando que uno de nosotros vuelva a ponérsela. Mis abuelos murieron hace años y la casa fue vendida. Pero a veces, cuando paso cerca del barrio, siento que algo me observa desde las ventanas oscuras. Y sé que está allí, esperando. El disfraz que no se quitaba. Testimonio anónimo, 1998. Tenía 16 años y por primera vez me dejaron salir sola en Halloween. Me disfracé de bruja, algo sencillo, con un sombrero puntiagudo que apenas se sostenía. La fiesta estaba llena de risas y música hasta que él entró. Un hombre altísimo, con una máscara que parecía hecha de piel agrietada, como cuero viejo, con una sonrisa torcida y permanente. No habló, no se movía demasiado. Solo nos observaba desde un rincón, inmóvil. A medianoche lo vi otra vez en la calle, bajo un poste de luz. Y cuando apuré el paso hacia mi casa, sentí que cada vez estaba más cerca, sin que hiciera un solo ruido. Al llegar a mi puerta, desapareció. Creí haberme librado, pero al mirarme en el espejo descubrí que mi maquillaje ya no estaba. Lo que veía era esa misma sonrisa grotesca, pegada a mi cara, como si fuera mi piel. Intenté arrancármela, desgarrándome el rostro hasta sangrar. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando me miro en el espejo, esa sonrisa vuelve, burlándose de mí. Dicen que la mayoría de los hombres le teme a lo que no conoce, pero aprendí demasiado pronto que lo verdaderamente aterrador no es lo desconocido, sino lo familiar que se tuerce hasta volverse ajeno. Hay cosas que no golpean la puerta ni anuncian su llegada. Se deslizan por los bordes de la percepción, se instalan en los pliegues de la rutina y esperan a que la vigilancia del día caiga, para entonces mostrarse en fragmentos. Un susurro, un reflejo que tarda en obedecer, un olor a tierra removida que no tiene origen. He pasado gran parte de mi vida siguiendo esos rastros, caminando en la penumbra que otros evitan. Y lo que voy a contar no es un juego de imaginación. Lo sentí en la carne, lo olí, lo escuché. Me tocó donde uno más teme que lo toquen, en la certeza de su propio ser. Trabajaba de noche, en un turno que desdibujaba los relojes y encerraba a la ciudad en un sopor húmedo. Regresaba a pie por barrios que el tiempo había dejado a medias. Casas con porches inclinados, ventanas tapizadas de polvo, portones que chirriaban como si contaran secretos. Al principio creí que esa soledad me hacía más lúcido. Luego comprendí que solo afinaba mi oído para lo que se mueve en el límite. El silencio nocturno nunca fue puro. Había un rumor perpetuo, una respiración demasiado próxima, como si alguien aprendiera a imitar la cadencia de mi paso. La primera vez lo atribuí a animales, a tuberías o al cansancio de la mente. Pero cuando me detuve, el sonido se detuvo. Cuando me apresuré, se apresuró. No era un eco, era compañía impostada. Con el tiempo la coincidencia dejó de ser benignidad y se tornó tracto. Aprendí a reconocer sus señales. Un charco cuyo reflejo envejecía mi cara en segundos. Un vidrio empañado que mostraba huellas que no eran mías. La sombra proyectada en un muro que no respondía a la luz que la creaba. Una noche vi mi silueta adoptar una postura que yo no había hecho y sentí, por primera vez, que algo estaba practicando ser yo. Ese descubrimiento no trae alivio, trae una especie de frío que calienta la desesperación. Cuando ves que algo copia tu forma, entiendes que tu forma es porosa, que puede abrirse a lo otro. No era algo de una única calle, ni de una sola madrugada. Donde quiera que fuera, la presencia encontraba la rendija por la que colarse. Nunca la enfrentaba en plenitud. Sus contornos siempre quedaban en la periferia, en la fisura íntima entre la luz y la sombra. En el espejo de una habitación presta, la mano que apareció no fue la mía. En el suelo de parquet,
El crujido que seguía mis pasos lo hacía con una cadencia distinta, deliberada, como quien marca un ritmo para atrapar a quien marcha delante. Aprendí a no sobreactuar. Cualquier sobresalto inmediato parecía darle sustento. Pero había algo que la alimentaba más aún. Mi aceptación secreta de su existencia. Ese pequeño homenaje que le rindo cada vez que vuelvo la mirada y me pregunto si estoy loco. Hubo una noche, sin embargo, que condensó todo el terror en un instante tan claro que desde entonces me despierto con ese recuerdo clavado en la garganta. Cruzaba un puente angosto en el borde de la ciudad, el tipo de paso que junta el metal frío con el rumor del agua debajo. No había nadie. La noche colgaba sin peso. A mi lado, sin embargo, resonaba otro par de pasos, idénticos, sincronizados hasta en la imperfección. El barandal sudaba gotas oscuras, como si el hierro exudara algo que no pertenecía al mundo cotidiano. No quería mirar, porque mirar exige reconocimiento, y reconocer es permitir. Pero la presión en el pecho me obligó a girar la cabeza con lentitud calculada. Allí, a menos de un brazo, caminaba una densidad que tenía la silueta humana, pero carecía de rasgos. Era una sombra con volumen, una materia que consumía la luz en vez de dejarla pasar. No tenía ojos, y sin embargo su dirección era una mirada. No tenía manos, y sin embargo gesticulaba con intención. Cuando se adelantó, mi cuerpo respondió con una fatiga súbita. El aire se me tornó espeso. Mis pasos se hicieron plomo. Fue como si me hubiese robado una porción de mí, la más ligera, y paradójicamente, la que me permite moverme sin pensar. Esa misma entidad, o su costra de réplicas, saltó después hacia mi casa. Lo que al principio eran incidentes aislados se transformó en una constelación de señales. Puertas que amanecían entreabiertas como si alguien hubiera olido la ruta del sueño. Espejos con huellas de dedos que no pertenecían a mis manos. Un reloj que se detenía cada madrugada a la misma hora, como si el tiempo mismo hubiera aprendido una pausa reverente. Lo más frío fue ver mi sombra volverse perezosa, retardándose en obedecer. Si yo levantaba la mano, ella lo hacía unos segundos después, con esa torpeza de quien repite por memoria. En esos lapsos, mi cuerpo ya no estaba solo. En esos lapsos, me observaba el eco de un yo desacoplado. Una madrugada, en un gesto que hoy llamo más descuido que valor, decidí confrontarlo en la superficie que me devuelve, el espejo. Encendí todas las luces y me puse frente al cristal como quien recita una confesión. Al principio no pasó nada. El espejo reflejaba la estancia, mis muebles, la lámpara. Luego, con una calma que hubiese sido graciosa si no fuera mortal, escuché los pasos otra vez, pero esta vez dentro de la casa, detrás de la pared de mi propia costumbre. Mi reflejo me miró fijo, y sin que yo lo moviera, levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. No era un gesto casual. Su palma presionó buscando algo, y la huella quedó marcada en la superficie, húmeda y fría. Y después, lo que me heló por completo, la sonrisa. Una mueca que no me pertenecía, una bocaza que no era la mía, se curvó con voluntad en el espacio entre el reflejo y la realidad. Comprendí entonces que lo había dejado entrar en un lugar que creí inexpugnable, mi propia imagen. Desde entonces, mi vida cambió de forma imperceptible y terrible. Aprendí que la presencia no conoce fronteras espaciales ni temporales. Puede deslizarse en la conversación de un desconocido, aparecer en el brillo de unas pupilas, adherirse a la humedad de una madrugada cualquiera. He visto su sombra multiplicarse en esquinas distintas, como si lo que arrancó de mí, un perfil, un gesto, una entonación, fuera suficiente para parir copias. Ahora al caminar no escucho un único par de pasos tras de mí. Percibo una sinfonía lenta, una marcha compuesta por distintos ritmos que me envuelven desde ángulos imposibles. A veces me sorprendo preguntándome si lo que me sigue es un enemigo simple, o una inteligencia buceando entre las formas del mundo en busca de lo que pueda imitar. No sé decir cuánto más resistiré. Hay noches en las que mi voz suena entrecortada cuando cuento esto, como si el aire ya tuviera que atravesar pequeñas puertas antes de llegar a mi garganta. Tal vez quien escucha ahora piense que exagero, o que esto es literatura. Prefiero creer que la incredulidad es un escudo que aún protege a los incautos.
Pero si algo puedo aconsejar es que no subestimen los detalles más tontos. Una sombra que tarda en obedecer. Un espejo que devuelve una sonrisa que no es la tuya. Unos pasos que se alinean con los tuyos sin que haya nadie más. Esos pequeños errores de la realidad son las puertas que usan. Cuento mi historia no para alarmar sin causa, sino para advertir. Porque cuando estas presencias posan su atención en alguien, la atención no es un foco pasajero, es un mapa que ellas siguen y que, con paciencia, recorren hasta completar la imagen. Y cuando lo hacen, el asalto no es ruidoso, es doméstico y pausado, como quien cambia las cortinas de una casa ajena sin despertarla. Así que si alguna noche escuchas pasos que no te pertenecen, si tu reflejo se demora en imitarte, o si alguien te saluda con una sonrisa que no cuadra, no lo descartes como cansancio o fantasía. Puede ser la señal de que algo ha decidido practicar ser tú. Si te ha inquietado este relato y quieres escuchar más testimonios así, suscríbete al canal. Aquí recopilamos voces que la noche no dejó en paz y les damos el espacio que merecen. Y si alguna vez has vivido algo parecido, no te guardes la historia. Déjala en los comentarios. Tu experiencia podría ser la próxima que contemos. La próxima que abra otra rendija en la oscuridad para que todos la vean. Y tal vez aprendamos a no mirar. ¿Sabías que, en promedio, una persona camina por la calle al menos 1825 veces al año? Y que en al menos una de esas ocasiones, alguien o algo la ha estado observando sin que ella lo supiera. No es paranoia, no es coincidencia, es un patrón. ¿Y tú has sentido esa mirada fija en tu nuca mientras caminabas solo de noche? ¿Has notado que el eco de tus pasos suena como si alguien más estuviera caminando contigo? Hola, soy quien tú quieras, y hoy, en Dark Echo, ¿estás listo para descubrir qué acecha entre las grietas del asfalto, bajo las farolas parpadeantes y en los rincones que evitas mirar? Imagina esto, estás caminando por tu barrio habitual, las calles están tranquilas, el aire huele a lluvia reciente y hojas mojadas. Todo es normal, hasta que notas algo. Un detalle pequeño, insignificante quizás, pero que te eriza la piel. Fue un susurro entre los árboles, el reflejo de una figura en una ventana oscura, o simplemente el eco de tus propios pasos, repitiéndose una vez de más. No te preocupes, no estás loco. Lo que estás a punto de escuchar ha sucedido, realmente, a personas reales, en calles como la tuya, y tal vez ya te ha sucedido a ti, solo que no lo sabes aún. La primera historia comienza en una ciudad que no mencionaré por nombre, no porque quiera protegerla, sino porque no importa. Podría ser tu ciudad, tu colonia, tu esquina favorita para tomar el café de la mañana. Se trata de un hombre, llamémoslo Daniel. Trabajaba de noche en una imprenta del centro. Salía siempre a la 1:17 a.m. Sí, esa hora exacta. Y caminaba 22 minutos hasta su departamento en un edificio antiguo, de esos con rejas oxidadas y puertas que crujen como si estuvieran vivas. Durante semanas, Daniel notó algo extraño. Cada vez que pasaba frente a un callejón entre la panadería cerrada y el local de electrodomésticos, escuchaba un sonido. No era un grito, no era una risa, era una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera esperando. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo respira justo detrás de ti, pero cuando te das la vuelta, no hay nadie? Daniel, como muchos de nosotros, se convenció de que era su imaginación. Hasta aquella noche. Era viernes, llovía, la calle estaba vacía. Él caminaba con la capucha puesta, las manos en los bolsillos, pensando en lo cansado que estaba. Al llegar al callejón, el sonido regresó, pero esta vez era más fuerte, más cercano. Se detuvo, giró, y allí, en la penumbra, vio una figura, alta, delgada, con los brazos colgando como si no tuvieran articulaciones. No tenía rostro, o al menos
no uno que pudiera distinguir. Corrió como nunca antes. Llegó a su edificio, subió las escaleras de 2 en 2, cerró la puerta con llave y se desplomó en el suelo, jadeando. Pero entonces escuchó algo. Desde el pasillo, un golpe suave, luego otro y otro más, como si alguien estuviera tocando, con los nudillos, en la puerta de su departamento. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Abrirías? ¿Gritarías? ¿O te quedarías en silencio, rezando para que se vaya? Daniel no abrió. Se quedó quieto. El sonido cesó al cabo de 1 minuto, pero al día siguiente encontró algo en el umbral de su puerta. Una hoja de papel, blanca, impresa con tinta negra, y en ella una sola frase: «Gracias por caminar conmigo». ¿Te estremeciste? ¿Sentiste un escalofrío recorrer tu espalda? No te preocupes, es normal, porque lo que acabo de contarte no es ficción. De hecho, hay registros policiales, aunque clasificados, de al menos 7 casos similares en distintas ciudades del mundo. Personas que caminaban solas de noche y regresaban con notas idénticas. ¿Coincidencia? ¿O hay algo, o alguien, que sigue a los caminantes solitarios? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has caminado solo de noche? ¿Y cuántas de esas veces juraste que escuchaste pasos detrás de ti, pero al girarte, no había nadie? Hay un fenómeno documentado, aunque ignorado por la mayoría, conocido como el caminante de medianoche. No es un mito urbano, no es una leyenda, es un patrón repetido en al menos 14 países. Personas que caminan de noche y desaparecen. No dejan rastro, no hay cámaras que los capturen, solo se esfuman. Pero lo más extraño no es su desaparición, es lo que encuentran después. En el lugar exacto donde fueron vistos por última vez, aparece un par de zapatos, siempre limpios, siempre bien colocados, como si la persona se los hubiera quitado antes de seguir caminando, sin ellos. ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿Y por qué dejan sus zapatos como ofrenda? Ahora, piensa en tu propia rutina. ¿Tienes una ruta fija? Un camino que recorres todos los días sin pensar. ¿Y si alguien más también la conoce? Porque eso es lo que le pasó a Mateo, repartidor de comida. Conocía cada rincón de su barrio, cada atajo, cada escalera, cada callejón, hasta que una noche alguien empezó a dejar paquetes en su mochila. No eran pedidos, no tenían remitente, solo cajas pequeñas envueltas en papel negro. La primera vez pensó que era un error. La segunda lo abrió. Dentro había una foto de él, dormido. La tercera caja contenía un mechón de su propio cabello y la cuarta, una grabación de audio. En ella, su propia voz, diciendo: «Ya casi llego». ¿Qué harías tú si recibieras algo así? ¿Lo tirarías? ¿Lo reportarías? ¿O empezarías a preguntarte si tú mismo lo pusiste allí? Aquí es donde las cosas se vuelven personales, porque estas historias no son solo relatos, son advertencias. ¿Y tú estás escuchando? ¿Has notado que desde que empezaste a oír este podcast, has estado más atento a los sonidos de la calle, a las sombras en las esquinas, a los ecos que no deberían existir? No es casualidad, algo o alguien quiere que prestes atención. Continuemos. En una ciudad del norte, donde el invierno dura 8 meses, un taxista llamado Raúl recogió a una pasajera a las 3:33 am. Era una mujer vestida de negro, con un sombrero que le cubría el rostro. No dijo su destino, solo murmuró: «Sigue conduciendo». Raúl, intrigado, obedeció. Pasaron calles, avenidas, puentes, zonas industriales, y en cada cruce, la mujer susurraba una palabra: izquierda, derecha, recto,
hasta que, tras 2 horas, llegaron a un cementerio abandonado. La mujer bajó, pagó en monedas antiguas, y antes de cerrar la puerta dijo: «Gracias. Ahora, te toca a ti caminar». Raúl regresó a casa, pero desde esa noche, cada vez que conduce de madrugada, su GPS se apaga y una voz femenina empieza a darle instrucciones. ¿Y adivina? Siempre lo lleva de regreso al cementerio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas calles parecen llamarte? ¿Por qué, sin razón aparente, sientes la necesidad de doblar en una esquina que nunca antes habías notado? No es curiosidad, es atracción. Y hay entidades que usan eso. Se alimentan de la curiosidad humana, de la necesidad de explorar, de saber, y cuando te adentras, ya no puedes salir. Antes de continuar, detente un segundo. Mira hacia atrás. ¿Viste algo moverse? ¿O fue solo tu imaginación? Ahora, piensa en esto. Si estás escuchando esto hasta ahora, es porque algo en estas historias te resonó. Tal vez reconociste un detalle. Tal vez sentiste un déjà vu. Si es así, ¿te atreves a dejar un me gusta? No por mí, por ti. Porque cada like es como una luz encendida en la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, esa luz es lo que te protege de lo que viene a continuación. Continuemos. En una ciudad del norte, donde el invierno dura 8 meses, un taxista llamado Raúl recogió a una pasajera a las 3:33 am. Era una mujer vestida de negro, con un sombrero que le cubría el rostro. No dijo su destino, solo murmuró: «Sigue conduciendo». Raúl, intrigado, obedeció. Pasaron calles, avenidas, puentes, zonas industriales, y en cada cruce, la mujer susurraba una palabra: izquierda, derecha, recto, hasta que, tras 2 horas, llegaron a un cementerio abandonado. La mujer bajó, pagó en monedas antiguas, y antes de cerrar la puerta dijo: «Gracias. Ahora, te toca a ti caminar». Raúl regresó a casa, pero desde esa noche, cada vez que conduce de madrugada, su GPS se apaga y una voz femenina empieza a darle instrucciones. ¿Y adivina? Siempre lo lleva de regreso al cementerio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas calles parecen llamarte? ¿Por qué, sin razón aparente, sientes la necesidad de doblar en una esquina que nunca antes habías notado? No es curiosidad, es atracción. Y hay entidades que usan eso. Se alimentan de la curiosidad humana, de la necesidad de explorar, de saber, y cuando te adentras, ya no puedes salir. Hablemos ahora de los ecos perdidos, no los ecos normales, los que regresan tu voz. Hablo de los ecos que regresan otra voz. En una ciudad de Sudamérica, un grupo de adolescentes jugaba a gritar en un túnel ferroviario abandonado. Uno de ellos gritó: «Hola», y el eco respondió: «Ya te vi». Corrieron, pero uno de ellos nunca regresó. Días después, su madre recibió una llamada. Era su hijo, pero no hablaba, solo respiraba, y de fondo se escuchaba el eco de pasos, caminando, sin cesar. ¿Has estado en un lugar donde el silencio es tan profundo que puedes oír tu propio corazón? Y en medio de ese silencio, ¿has escuchado otro latido? Eso es lo que le pasó a Elena, bibliotecaria. Vivía en un edificio de departamentos viejo. Una noche, mientras leía, escuchó un sonido desde el pasillo. No era un golpe, no era una voz, era un latido, lento, rítmico, como si algo enorme estuviera apoyado contra la pared. Al día siguiente, los vecinos del piso de abajo se mudaron, sin explicación. Dejaron todo, incluso la ropa en los armarios. Y en la pared del pasillo, encontraron marcas, huellas de dedos, pero demasiado largas, demasiado delgadas,
como si algo hubiera estado palpando la pared, buscando una salida. Ahora, volvamos a ti. Sí, a ti. ¿Has sentido alguna vez que tu sombra se mueve cuando tú no te mueves? No es un truco de la luz, no es fatiga visual, es una señal, porque hay criaturas que no tienen sombra propia, así que usan la tuya. En Tokio, un hombre llamado Kenji caminaba todas las noches por el mismo parque. Un día notó que su sombra no coincidía con sus movimientos. Cuando levantaba la mano derecha, la sombra levantaba la izquierda. Cuando se detenía, la sombra seguía caminando. Una noche decidió enfrentarla. Se paró frente a una farola y gritó: ¿Quién eres? La sombra se detuvo, se giró, y por un instante, Kenji vio su propio rostro, pero con los ojos completamente negros. Al día siguiente, Kenji desapareció, pero su sombra sigue allí, caminando por el parque. Y si te acercas demasiado, intentará cambiarte. ¿Te has fijado en los niños que juegan solos en la calle? ¿En cómo a veces miran fijamente a un punto y sonríen? No están jugando solos. Algo está jugando con ellos. En una ciudad europea, una madre vio a su hijo de 5 años hablar con alguien tras un árbol. ¿Con quién hablas, cariño?, preguntó. Con el hombre de la calle, respondió el niño. ¿Qué hombre? El que me enseña a caminar sin hacer ruido. Al día siguiente, el niño desapareció. Pero cada noche, la madre escucha pasos silenciosos en el pasillo. Ahora, una confesión. Estas historias no son solo relatos del pasado. Algunas están ocurriendo ahora, mientras hablas, mientras caminas, mientras escuchas esto. Y tal vez una de ellas ya te ha elegido a ti. En una ciudad del sur, un hombre llamado Iván empezó a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Solo decían: sigo tus pasos. Hoy caminaste más lento. Me gusta tu sombra. Iván bloqueó el número, pero los mensajes siguieron llegando, porque no venían de un teléfono. Venían de las pantallas de los cajeros automáticos, de los anuncios digitales, de los espejos de los baños públicos, y siempre decían lo mismo: pronto caminaremos juntos. ¿Has notado que últimamente tus sueños están llenos de calles vacías, de pasos que no son tuyos, de voces que susurran tu nombre desde la oscuridad? No es coincidencia, es una invitación.